susurros del abismo. En la ciudad de Nueva Orleans, donde el misterio se entrelaza con la realidad, se alzaba el Hotel Crescent, una estructura decadente en el corazón del barrio francés. Otrora un símbolo de elegancia, ahora era un refugio para almas perdidas, un laberinto de pasillos sombríos y habitaciones que guardaban secretos insondables. Entre sus huéspedes estaba Eliza, una prometedora estudiante de arte cuya vida había tomado un rumbo sombrío. Su rostro, antes radiante, ahora llevaba las marcas de noches sin fin, los ojos otrora brillantes, ahora opacos, reflejos de un alma en tormento. Eliza se había sumergido en el abismo del vicio, arrastrada por amigos que confundían la autodestrucción con la rebeldía. La habitación 217 se convirtió en su santuario y prisión. Las paredes descascaradas, manchadas por décadas de humo y desesperación, parecían susurrar historias de otros como ella, almas que buscaron escape y encontraron solo el vacío. Aquella noche fatídica, Eliza se encerró en la habitación, las manos temblorosas preparando su ritual mórbido. La jeringa brillaba bajo la luz tenue, una falsa promesa de alivio. Cuando la droga invadió su sistema, Eliza se sintió flotar, desconectada del mundo que la había traicionado. El tic-tac del reloj antiguo en la pared se mezclaba con el goteo constante del grifo del baño, creando una sinfonía perturbadora. Eliza fijó la mirada en el techo manchado, viendo patrones formarse y disolverse en las sombras. Fue entonces cuando lo sintió. Una presencia helada que hizo que cada vello de su cuerpo se erizara. Por el rabillo del ojo, vio movimiento en el baño oscuro. Una figura emergió de las sombras, una mujer de belleza etérea y terrible. La aparición se movía con una gracia sobrenatural, su largo cabello negro flotando como si estuviera sumergida. Su piel pálida brillaba con una luminiscencia enfermiza, marcada por venas oscuras que parecían pulsar bajo la superficie. Los ojos, profundos pozos de oscuridad, se fijaron en Eliza con una intensidad perturbadora. Eliza intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en la garganta. El pánico crecía en su pecho mientras la figura se acercaba, trayendo consigo el olor acre de la descomposición y la desesperación. La aparición se inclinó sobre Eliza, su rostro a centímetros del suyo. Cuando habló, su voz era un susurro ronco que parecía venir de otro mundo. «Bienvenida, hermana. Soy Cassandra. Cuánto tiempo he esperado a alguien que pueda verme, oírme. Esta habitación, este hotel, es un portal entre mundos. Aquí, la línea entre la vida y la muerte es tan tenue como un hilo de seda. Yo crucé esa línea hace mucho tiempo, buscando el éxtasis final. Ahora, vago por estos pasillos, atrapada entre mundos, hambrienta de una conexión que nunca llegará». Los dedos fríos de Cassandra acariciaron el rostro de Eliza, dejando rastros de hielo en su piel. «Estás al borde del abismo, querida. Puedo sentir el olor de la muerte en ti, dulce y tentador. Pero aún hay tiempo. Puedes elegir un camino diferente al mío». Eliza sintió lágrimas calientes corriendo por sus mejillas, contrastando con el toque helado del fantasma. En un momento de claridad aterradora, vio su futuro reflejado en los ojos vacíos de Cassandra, un futuro de soledad eterna, arrepentimiento y hambre insaciable. Con un esfuerzo sobrehumano, Eliza logró mover sus labios, su voz saliendo como un susurro quebrado: «Ayúdame». El rostro de Cassandra se suavizó, una tristeza antigua permeando sus facciones etéreas. «La ayuda debe venir de dentro, querida. Pero puedo mostrarte el camino». Con un gesto fluido, Cassandra señaló hacia la ventana de la habitación. El viento sopló, haciendo bailar las cortinas, y por un momento, Eliza vislumbró un mundo más allá, un mundo de luz, colores y posibilidades. Cuando Eliza volvió a mirar, Cassandra había desaparecido, dejando solo un susurro en el aire: «Elige la vida, Eliza. Elige la luz». El efecto de la droga comenzó a disminuir, y con él vino una claridad dolorosa. Eliza se levantó de la cama, sus piernas temblorosas, pero su determinación firme. Recogió sus cosas, y con una última mirada a la habitación 217, abandonó el Hotel Crescent. En las calles de Nueva Orleans, el sol nacía, bañando la ciudad en tonos de oro y promesa. Eliza caminó hacia la luz, sabiendo que el viaje sería difícil, pero llevando consigo el recuerdo del toque frío de Cassandra y la visión de un futuro que podría haber sido. En los años que siguieron, Eliza reconstruyó su vida. Se convirtió en una artista renombrada, sus obras captando la dualidad entre luz y sombra, vida y muerte. Y en cada pintura, escondido en las sombras, estaba el rostro de Cassandra, un recordatorio silencioso del abismo del que escapó y la segunda oportunidad que le fue concedida. El Hotel Crescent permanece en pie, sus ventanas oscuras observando la ciudad en silencio. Y a veces, en las noches más oscuras, los transeúntes juran ver una figura pálida en la ventana de la habitación 217, sus ojos tristes, observando el mundo de los vivos, esperando a la próxima alma perdida que pueda escuchar su advertencia.
Queridos amigos del terror, si has disfrutado de esta historia escalofriante, no olvides apoyar nuestro canal Cuentos de Terror Aterradores. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote las historias más espeluznantes. Suscríbete ahora mismo para no perderte ningún relato, y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en escuchar nuestras nuevas historias. ¿Te ha puesto los pelos de punta este cuento? Demuéstralo con un like. Y cuéntanos en los comentarios qué parte te ha dado más miedo o qué otros tipos de historias te gustaría escuchar. ¿Conoces a alguien que disfrute de una buena historia de terror? Comparte el enlace de nuestro canal con tus amigos y familiares. Juntos podemos crear una comunidad de amantes del terror más grande y aterradora. Recuerda, cada suscripción, like, comentario y compartido nos ayuda a crecer y a traerte más historias que te quitarán el sueño. Gracias por ser parte de nuestra familia del terror.